Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial del curso de estructura de datos. En el día de hoy estaremos viendo lo que son las listas enlazadas y cómo podemos trabajar con ellas. Muy bien, empecemos. Muy bien, listas enlazadas. ¿Qué son las listas enlazadas? En pocas palabras y de forma rápida, es una secuencia de nodos. Así de sencillo. Ya en el tutorial anterior vimos lo que era un nodo. No era más que un objeto el cual me contenía en su interior el dato que yo quisiera que me almacene y los diferentes punteros que necesita para conectarse con el siguiente nodo. Al principio del curso poníamos el ejemplo con los vectores, o sea los arrays. Decíamos que eran estructuras de datos pero fijas, o sea que no podían crecer. Pues ahora simplemente si esto lo convertimos en una lista se vería de esta forma. Entonces, como pueden ver, cada nodo está conectado al siguiente. A esto se le conoce como una lista enlazada. Vamos a ver entonces cómo podemos crearla nosotros mismos en Java para entender cómo funciona mejor, ya que antes de empezar hay algo que deben de saber, y es que ya existen todas estas estructuras creadas. O sea, no es que necesiten programarla siempre que vayan a utilizarla, simplemente la declaran. Por ejemplo, si quieren una lista, simplemente dicen array list, luego el nombre que quieren darle a este objeto lista. Por ejemplo, lista es igual a un new array list, y ese objeto lista me contiene todo lo que nosotros vamos a explicar a continuación. Pero claro, el objetivo de este curso no es ese, sino enseñarles cómo funciona internamente. Muy bien, entonces la lista se compone, como decía, de nodos. Nodos que en su interior tienen punteros. Así que lo primero que debemos hacer es enfocarnos en ese elemento, en el nodo. O sea, cómo podemos crear un nodo. Para eso vamos a ir a nuestro IDE, NetBeans o el que más les guste. Como les decía, este curso no es para que aprendan a usar ningún lenguaje ni algún IDE en específico, utilizando por ejemplo Visual Studio en C#, o si quieren hacerlo en Java usando NetBeans o cualquier otro IDE que quieran, pues no hay ningún problema. Como decía, las estructuras son independientes del lenguaje, pero si quieren aprender y no perderse, pues pueden seguir los mismos pasos que yo. Muy bien, entonces vamos a crear un nuevo proyecto de Java y vamos a darle un nombre, por ejemplo, tutorial listas enlazadas. Muy bien, vamos a eliminar estos comentarios que no nos hacen falta y vamos a comenzar. Entonces, como decía, lo primero que necesitamos es crear de qué está compuesta la lista, que sería de los nodos. Por lo que cada nodo representa un objeto y para crear ese objeto necesitamos crear una clase. Por lo que vamos a decirle una new Java class. Entonces le vamos a poner el mismo nombre, nodo. Volvamos a borrar los comentarios. Y ya tenemos nuestra clase nodo. Y como decía, me va a guardar en su interior la información que yo quiera y también los punteros que necesita. Como es una lista enlazada, pues simplemente me va a guardar un puntero, ya que me va a apuntar siempre al nodo siguiente para hacer la conexión entre todos los nodos. Como es un ejemplo, simplemente vamos a tomar el nombre de un estudiante. Por ejemplo, vamos a hacer una lista que me guarde el registro de estudiantes. Siguiendo con el ejemplo de que si había un estudiante que llegaba extra, pues en el vector de 5, pues no podíamos agregar uno nuevo. Aquí sí podemos agregar todo lo que queramos. Entonces, vamos a declarar una variable de tipo string llamada estudiante. Entonces ya tenemos la variable estudiante que me va a guardar la información del nodo, y por último necesito el puntero, por lo que también se crea con una variable. Decimos private, el tipo que va a ser esta variable es de tipo nodo, o sea del mismo tipo de la clase, ya que a lo que apuntará siempre será un objeto de tipo nodo. Y como decía, en Java no tengo que hacer como por ejemplo en C++ de indicarle que eso será un puntero, porque Java trabaja siempre los objetos como un puntero. O sea, cuando tú declaras un objeto en Java, ya de por sí es un puntero. Entonces lo que tengo que decir es nodo y le vamos a poner un nombre, por ejemplo siguiente, para saber que con esa variable pues puedo obtener el siguiente nodo. Y vamos a hacer varios métodos para obtener los datos de estas variables que acabamos de crear. Y eso lo hacemos a través de los métodos setter y getter, ya que estas variables son privadas, son propias de esta clase nodo y no las podemos acceder desde afuera. O sea que necesitamos métodos públicos que nos devuelvan ese valor y que podamos asignarle también el valor cuando lo necesitemos. Vamos a hacer el primer método getter para devolver el dato del nombre del estudiante. Entonces simplemente decimos public de tipo string get estudiante, y este método simplemente me hace un return del nombre del estudiante. También necesitamos un método set, un setter para esa misma variable. Entonces decimos public void set estudiante, el cual me recibe el nombre del estudiante, y ahora simplemente digo this.estudiante será igual a nombre estudiante. Perfecto. Entonces ahí tengo el método get para recuperar el nombre del estudiante y el método set para asignar el nombre del estudiante. Entonces vamos a hacer lo mismo con esta variable nodo para devolver y asignar el nodo siguiente. Un truco bien fácil a través del IDE de NetBeans, simplemente decirle insert code, insertar código, y aquí podemos hacer que nos genere esos dos métodos automáticamente. Por ejemplo, quiero un getter que me genere
ese código automáticamente. Si quiero también un setter, selecciono setter y selecciono el nodo. Y como pueden ver, me ha generado ese código automáticamente, así gano más tiempo. Bien, entonces ya tenemos el nodo preparado. Ahora simplemente tenemos que preparar nuestra lista. Tenemos que tener un contenedor para que vaya almacenando todos esos nodos, y ese contenedor se convierte en mi lista, por lo que vamos a crear una nueva Java class para que sea la lista. Entonces decimos lista, borramos los comentarios. Entonces, primero que nada vamos a crear una variable de tipo nodo que se llamará cabeza. Esta variable es importantísima a la hora de trabajar con lista. Esta variable cabeza me va a contener a mí la dirección de memoria donde se encuentra el primer elemento de mi lista. Hay algo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, y es que por ejemplo en Java tenemos lo que es el garbage collector, o sea el recolector de basura, y automáticamente nosotros tenemos algún elemento suelto por ahí sin que nadie lo esté apuntando, o sea que no esté conectado a la lista, pues el garbage collector lo va a eliminar. Y si no queremos perder nuestra lista y todo lo que ella contiene, pues tenemos que tener la cabeza, que es la que nos va a servir como punto de referencia para recorrer nuestra lista. Entonces vamos a crear otra variable de tipo entera llamada contador nodo, y esta variable simplemente cualquier momento que yo quiera saber cuántos estudiantes tengo, pues simplemente llamo a ese dato a través de un getter y ya ahí obtengo qué cantidad de estudiantes hay actualmente en la lista. Entonces vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a insertar un getter de el contador nodo, y el setter en este caso no será necesario, ya que el contador nodo, como es una variable contador, se va a ir incrementando internamente en nuestra lista cada vez que hagamos un add, o sea cada vez que agregamos un nodo nuevo, por lo que el setter aquí no será necesario. Bien. Hola a todos, y este es mi yo de futuro editando el video. Pido disculpas porque tuve que cortar el video por mitad, ya que al finalizar editando el video me di cuenta que se hacía demasiado largo explicando los siguientes métodos de la lista, que veremos que serían los métodos add para agregar y el método print, que simplemente me va a visualizar todo el contenido de mi lista. Lo he decidido cortar ya que así pues no se hace tan tedioso el video, y ya simplemente lo dividí en dos partes para que el siguiente tutorial pues ya entremos solamente a los métodos para el comportamiento de la lista. Solamente quería decir eso, y nada, simplemente agradecerles por su paciencia y recordándoles siempre que pueden dejar sus dudas y comentarios aquí abajo, y nos vemos en la siguiente parte. Chao.